Buenas a todos. La sesión de hoy la vamos a dedicar a la práctica 2 de la asignatura de Ingeniería de Transporte, donde el objetivo principal es utilizar algoritmos de optimización sujeto a restricciones para resolver problemas típicos de transporte. Los algoritmos de optimización, como sabéis, lo que intentan buscar es un óptimo relativo, que normalmente es o un máximo o un mínimo, y sujeto a restricciones quiere decir que las variables que vamos a utilizar no pueden tomar cualquier valor. Son problemas muy típicos en la vida real. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar el método simplex y por lo tanto al ser un método lineal ninguna variable va a estar elevada a ningún exponente diferente de 1, ni van a haber dos variables que se multipliquen entre ellas. A lo largo del desarrollo veréis cómo funciona esto y si tenéis alguna duda por supuesto podéis contactar conmigo y os voy contando. En principio os voy a dar una explicación teórica de cómo funciona el método simplex y los siguientes vídeos lo que vamos a ver es cómo transformar un enunciado de un problema real en una formulación simplex que nos permita calcularlo. No es el objetivo de esta práctica el resolver el método simplex de forma autónoma. Sí, de forma manual. Lo que vamos a hacer es utilizar herramientas de optimización que existen en la red, que podemos descargarnos en el teléfono móvil o múltiples aplicaciones y eso lo resolveríamos, digamos, de forma digital. Bueno, sobre el tipo de problemas que vamos a resolver, hemos dicho que son problemas del tipo maximizar. Lo que vamos a hacer va a ser básicamente maximizar o minimizar problemas del tipo f de x1, x2, x3 hasta xn, de tal forma que las variables serían c1, x1 más c2, x2 más cn, xn. ¿Vale? Es decir, vamos a buscar el máximo o el mínimo de esta función lineal. De esta función lineal que tenemos aquí. Bueno, en principio esto es una función lineal, por lo tanto lo que van a ser, digamos, va a tener una superficie lineal por el rango de sus coeficientes. Como veis, ningún coeficiente está elevado pues x1 por x2, ni x3 está elevado al cuadrado, ni nada de eso, sino es una función totalmente lineal. Y la particularidad es que tenemos que está sujeto a una serie de restricciones que tienen la forma a11 x1 más a12 x2 más a1n por xn igual a b1. ¿Vale? Ya veremos que luego este igual puede ser mayor o igual, menor o igual, estrictamente mayor o estrictamente mayor. Es decir, está sujeto a una serie de restricciones. Que todas estas variables, esta ecuación debe de cumplirse al igual que esta. Por otro lado tenemos otro tipo de restricción que puede ser a21 x1 más a22 x2 más a2n xn sujeto a b2. Del mismo modo llegaríamos a m restricciones, a m1 x1 más a m2 x2 más a m3 mn a mn igual a b sub m. Fijaos que tenemos la dimensión, el número de restricciones que tenemos aquí son m restricciones.
¿Vale? Básicamente este es el tipo de planteamiento de problema que vamos a tener. Optimizar una función lineal sujeto a una serie de restricciones. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. De acuerdo. Bueno, ya tenemos el problema planteado así. Continuamos. A todo esto le vamos a denominar una serie de nombres a cada una de las vectores para empezar a definir cómo sería el problema. Entonces, por un lado vamos a tener lo que nosotros denominaremos el vector de actividades. Y será un vector, el vector de actividades, que tendrá la forma x1, x2, xn. Este vector es un vector importante porque es el vector que también podríamos denominar de toma de decisión. Son aquellas variables del problema sobre las que nosotros podremos decidir. Podremos decidir el valor que va a tener. Luego tendremos el vector de precios. El vector de precios será un vector que tendrá esta forma. C1, C2, Cn. Es decir, son aquellos coeficientes que multiplicados, que multiplican a cada una de las variables asignándole un coste. Por otro lado, vamos a tener el vector de recursos, que van a ser todos aquellos recursos que tengamos disponibles, y el vector de recursos va a tener la forma B1, B2, Bn. Y finalmente tendremos la matriz tecnológica. Y denominaremos matriz tecnológica a la matriz compuesta por A11, A12, A1n, A21, A22, A2n y finalmente AM1, AM2, AM. ¿Vale? Perdón. Vale. Bueno, estos son el tipo de vectores, de funciones que de parámetros que van a participar. Si nos damos cuenta en la matriz de tecnología, lo que tenemos nosotros es toda la información que está contenida en las restricciones, como podemos ver aquí. En el vector de recursos lo que tenemos son la disponibilidad de recursos de cada una de las restricciones. Y el vector de precios y el vector de actividades aparecen aquí en la función a optimizar, en la función a maximizar. Bueno, esto como conceptos teóricos introductorios. Bueno, como ya hemos dicho, aquí tenemos nosotros nuestro problema con nuestras asignaciones, con nuestras restricciones. Esto se pueden agrupar por vectores y finalmente, ¿cuál va a ser el objetivo de lo que vamos a ver hoy? El objetivo de lo que vamos a ver hoy es transformar el enunciado de un problema real en un enunciado transformable en programación lineal y por lo tanto un enunciado resoluble con el método simplex. Para eso lo que os voy a dar es una pequeña como receta de cocina, una receta de cocina que va a estar descrita en 3 simples pasos.
Paso número 1. Determinar el vector de actividades. ¿Vale? El vector de actividades es determinar las variables de toma de decisión. ¿Sobre qué variables yo voy a poder tomar una decisión? Paso número 2. Determinar la función objetivo, que de alguna forma va a ser también determinar el vector de precios. Y finalmente el paso 3, previamente al paso 3, es importante que sepáis que en ocasiones es complicado determinar el vector de actividades, ya veréis que puede resultar un poco oculto en el problema, y en este caso lo que hacemos es pasamos a la función objetivo, trabajamos directamente con ella y nos da pistas de cuál es el vector, es decir, estos pasos en algún tipo de problema es posible que los intercambiemos. Y finalmente tendremos el paso 3, y el paso 3 será determinar las restricciones. Y determinar las restricciones va a suponer determinar la matriz de los vectores de recursos y por lo tanto también la matriz tecnológica. Con esto ya tendremos definido el problema como lo teníamos definido aquí y por lo tanto lo podremos resolver en el método simplex. Nada más, en los siguientes vídeos iremos viendo cómo transformar un problema en un enunciado real en este tipo de problemas simples o este tipo de problemas para programación simple. Cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo e intentaré resolverla. Gracias.